Bienvenida sea ingeniera Lorena Palma. El día de hoy mi equipo y yo les vamos a presentar el tema 4.3, energía cinética de un sistema de partículas de la unidad 4, sistema de partículas. Mi equipo está conformado por Antonio de Jesús Domínguez Covix, Oscar de Jesús Marcial Belli, José Dariel Domínguez Óvil, Gael de Jesús Chacha Alonso y una servidora Fátima Germayoni Hernández Mendoza. Bien, para empezar, tenemos una pequeña introducción. Como hemos venido trabajando con conservación del movimiento, en esta parte o en este tema nosotros vamos a trabajar con el movimiento lineal, pero a su vez nosotros vamos a seguir trabajando con lo que es la energía cinética, ya que dentro de este estudio vamos a pasar de una partícula que nosotros estábamos analizando hacia un sistema de partículas que ya llevan, pues, ya entran de lleno a lo que son las partículas dentro de un cuerpo rígido. Como podemos observar dentro de este diagrama, tenemos múltiples partículas y todo está girando alrededor del centro de masa, que lo veremos más adelante. Bien, para poder trabajar con lo que es este tema, tenemos que apoyarnos de las herramientas vectoriales, como lo que son la energía cinética, el centro de masa, la cantidad de movimiento lineal, para que así la mecánica, o en este caso la dinámica, pueda reducir los sistemas complejos a ecuaciones que engloben todos estos conceptos que hemos venido trabajando para resolver sistemas más complicados. Y para empezar, ¿qué es la energía cinética en un sistema? Bien, la energía cinética dentro de estos sistemas no es más que la sumatoria de todas las energías cinéticas que presentan cada una de las partículas. O sea, es el conjunto de todas las energías cinéticas. Como tal, nosotros conocemos la fórmula de la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, para este tema nosotros nos vamos a apoyar de la fórmula fundamental, que sería la misma, pero ahora vamos, como dijimos que es una suma, vamos a emplear una sumatoria que sería desde I1, que sería la primera partícula, hasta N, que sería que serían las partículas totales de dicho cuerpo, o sea, hasta N, podemos tener múltiples. Y pues de igual forma seguir trabajando con un medio de la masa inicial, en este caso de la primera partícula, por la velocidad inicial de dicha partícula al cuadrado. Esto nos quiere decir que vamos a ir contemplando cada una de las partículas, su masa y su velocidad. Y pues las variables que hemos estado trabajando sobre la partícula P, que eso es lo que significa P1, y la M subíndice I sería la masa de cada partícula, y velocidad subíndice I o V subíndice I sería la velocidad de dicha partícula. Todo esto va relacionado o se visualiza en un sistema newtoniano, donde tenemos un origen, el eje X, Y y Z. Bien, temas a tratar en esta exposición son los siguientes. Vamos a ver cómo se calcula el centro de masa en un sistema de partículas. Las ecuaciones para determinar el centro de masa al descomponer los vectores de posición R y RI en sus componentes rectangulares, también la ecuación para calcular la cantidad de movimiento lineal de los sistemas de partículas, del sistema de partículas, y a su vez cómo es que interactúa el centro de masa en un sistema de partículas. Ya por último tenemos el cálculo de los momentos resultantes alrededor de G, que G sería nuestro centro de masa, de las fuerzas externas. A continuación, mi compañero Oscar va a explicar un poco más del tema.
Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos que cómo se calcula el centro de masa en un sistema de partículas. Para esto, en esta diapositiva pues, se va a explicar cómo se obtiene la posición del centro de masa en un sistema formado por varias partículas. Como vemos, tenemos una fórmula eh, pues para calcular dicho centro de masa. Esta fórmula indica que la posición del centro de masa depende de la suma de las posiciones de todas las partículas multiplicadas por sus respectivas masas. Y pues, la fórmula, las variables de la fórmula, pues m es la masa total del sistema, r es el vector de posición del centro de masa y m subíndice i es la masa de la partícula y r es la posición de cada partícula. El centro de masa de un sistema de partículas es el punto geométrico G que concentra el promedio espacial ponderado por la masa de todo el sistema. En esta imagen observamos que el vector que parte desde el origen hasta el punto G, como vemos en la figura, representa el centro de masa pues, de todo el sistema. Dale la siguiente. En la siguiente diapositiva tenemos ecuaciones para determinar el centro de masa. En esta diapositiva vamos a analizar la velocidad del centro de masa. Esta es la siguiente. Bueno, como concepto tenemos que al derivar el vector de posición respecto al tiempo, se demuestra que la sumatoria de masas por sus velocidades individuales equivalen a la masa total por la velocidad del centro de masa. Igual tenemos una fórmula. Aquí lo único que cambia en la fórmula es la variable v, porque todo lo demás sigue siendo lo mismo, y en este caso el significado de la variable v es, significa la velocidad de cada partícula. En la imagen observamos que las partículas se mueven en distintas direcciones y velocidades, pero el sistema completo puede representarse mediante una velocidad global en el centro de masa. Como siguiente tenemos la aceleración del centro de masa. Diferenciando nuevamente la ecuación de velocidad respecto al tiempo, determinamos la aceleración del centro de masa en función de las aceleraciones de las partículas. Bueno, esta fórmula nos indica la aceleración del centro de masa depende de la suma de las aceleraciones de todas las partículas del sistema. Igual lo único que cambia es una variable que es la de aceleración de la partícula y la cantidad de movimiento lineal total del sistema de partículas representada por el vector L se obtiene al realizar la suma vectorial de las cantidades de movimiento lineales de cada una de las partículas que componen el sistema. Y pues en la imagen vemos que las fuerzas externas pues que son aplicadas sobre las partículas provocan aceleraciones individuales como vemos en la imagen y como resultado el centro de masa también pues se acelera. Bueno, el siguiente tema a ver es la coordenada en X del centro de masa. Esta diapositiva explicaré cómo calcular la coordenada en el eje X del centro de masa. Bueno, la idea principal es encontrar la posición horizontal por medio de todas las partículas que forman el sistema, hacerlo cada masa, que cada masa se multiplique por su posición sobre el eje X. Tenemos una fórmula que es m vector de X es igual a la sumatoria de n, subíndice i igual a 1, m subíndice i y x subíndice i. Las variables son el vector de X, que es la coordenada en el eje X del centro de masa G, xy, que es igual a la coordenada en el eje X de la partícula
subíndice I. Bueno, visualmente representamos al lado derecho la figura 14.6, que es un modelo de ecuación explicada detallando la proyección horizontal de las masas sobre el eje X. Continuando con estos temas, en la siguiente diapositiva, seguimos con la coordenada Y del centro de masa. En esta diapositiva ahora analizaremos la coordenada en el eje Y del centro de masa. En este caso el procedimiento es similar, pero ahora se considera la posición vertical de cada partícula dentro del sistema. También representaremos bueno, es otra fórmula, la que está en la diapositiva, y básicamente cada masa se multiplica por su coordenada en Y y posteriormente todos los resultados se suman para encontrar la posición promedio vertical. Igual tenemos un modelo que representaremos al lado derecho, que es la imagen, y muestra cómo las partículas, están distribuidas en diferentes alturas y cómo todas afectan la posición en el punto G, del punto G, perdón. En la siguiente diapositiva les explicaré también la coordenada en Z del centro de la masa. Finalmente, esta diapositiva muestra la coordenada en el eje Z del centro de la masa, completando así el análisis tridimensional. El eje Z representa la profundidad a la tercera dimensión. Y también les representaré, está la fórmula también en la diapositiva, que básicamente es las mismas anteriores, nada más cambian algunos datos. Para calcular esta coordenada se multiplica cada masa por su posición en Z y luego se divide entre la masa total. Ya para acabar, la figura 14.6 que se muestra al lado derecho, en la imagen se observa cómo las partículas están distribuidas en el espacio tridimensional y cómo todas contribuyen al punto G. Bueno, para continuar, tenemos la ecuación para calcular la cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas. El concepto que nos marca aquí es la cantidad de movimiento lineal. Este sistema se define como la sumatoria vectorial estricta de las cantidades de movimiento individuales de cada partícula. Para emplear este cálculo, los cálculos matemáticos, tenemos que usar la siguiente fórmula. L es igual a la sumatoria de I hasta N por la masa y la velocidad, donde N son el número de partículas. L es la cantidad de movimiento lineal total del sistema y M es la masa, V es la velocidad absoluta. Como podemos visualizar en el esquema, se despiece ilustrando la sumatoria de los vectores de la cantidad de movimiento individuales. Si le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos seguir viendo la misma ecuación, pero relacionando el movimiento lineal con el centro de la masa. Así comprobamos que el movimiento lineal del sistema es idéntico al que mostramos anteriormente, que es de una sola partícula. De la masa total, moviéndose con la velocidad de g. La fórmula que empleamos aquí es muy sencilla. L es igual a masa por velocidad y, como ya mencioné, L es la cantidad de movimiento lineal, M es la masa total, V es la velocidad del centro de la masa en G. Y como podemos visualizar también el diagrama comparativo que tenemos aquí en las diapositivas, el sistema es complejo y tenemos una partícula única, como podemos ver aquí en la de derecha, hay una sola partícula que es G, y es donde empleamos la fórmula L es igual a
a masa por la aceleración. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, ¿cómo se mueve el centro de la masa de un sistema de partículas? Como podemos ver en el gráfico, la derivada es temporal. Esto se está conectando con la razón del cambio de L con la aceleración del sistema. Podemos obtener esta gráfica con la fórmula que es L es igual a masa por la aceleración. Solamente que la variable L ahora es la razón del cambio, o sea, la derivada de la cantidad de movimiento lineal. M es la masa total y la aceleración, A es la aceleración en G. Bueno, la razón del cambio temporal de la cantidad de movimiento lineal es la total, la que equivale al producto de la masa total y la aceleración de la masa. Bien, para seguir analizando cómo es el movimiento del centro de masa en la partícula, tenemos que emplear dos conceptos, o bueno, entender dos cosas. El centro de masa va a actuar como si todas las masas de las partículas estuvieran actuando sobre ese punto, el punto del centro de masa, y que a su vez todas las fuerzas, como podemos visualizar, van a estar interactuando en ese punto, que sería el centro de masa. Por lo cual nosotros, si aplicáramos la segunda ley de Newton, que sabemos que es la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. En este caso nos quedaría que esta va a dictaminar hacia qué sentido o para qué dirección va a tomar la aceleración del centro de masa, por lo cual en el dicho diagrama se puede ver la representación y cómo el vector de la aceleración va a tomar esa misma dirección que habíamos mencionado. Bien, para ver aún más detalle cómo es que interactúa, pues lo que mencioné anteriormente, que el centro de masa en un sistema se mueve como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en ese punto. Y pues de igual forma las fuerzas van a estar sobre él. Y pues solamente es ver cómo es que va a interactuar el centro de masa ahora con la gravedad, con las aceleraciones, perdón. Y pues ninguna de estas fuerzas va a dictaminar como tal, ninguna de las demás fuerzas va a dictaminar hacia qué dirección va a tomar el vector de aceleración. Solamente la fuerza con mayor magnitud es la que va a dictaminar esto. Bueno, ahora pasamos al cálculo del momento resultante alrededor del centro de masa de las fuerzas externas. Bueno, el momento resultante, en el análisis de rotación, la cantidad de movimiento angular alrededor del centro de masa se define evaluando los momentos de las partículas en su movimiento relativo del sistema de referencia centroidal, que es como podemos ver aquí en la representación de la imagen. Tenemos nuestro centro de masa, que es el origen, tenemos nuestro momento, que está sobre el eje Z, y tenemos nuestro vector de posición, nuestra partícula y la velocidad de esa partícula. Bueno, desplazándolo a nuestra fórmula, tenemos que la cantidad de movimiento angular va a ser igual a la sumatoria del producto cruz del vector de posición de la partícula por la masa y la velocidad de la partícula. La cantidad de movimiento de la partícula se representa con h' subíndice g alrededor del eje de la masa, y el vector de posición es de r subíndice i, la velocidad de la partícula es v subíndice i y la masa de la partícula es m subíndice i. Y así como se ilustra en la imagen, tenemos el centro de masa, que es el origen, el vector que va desde el centro de masas hasta la partícula, y la velocidad que va con una dirección, en este caso al mismo sentido del momento. Como podemos ver, la velocidad hace que la partícula haga un movimiento angular, y así queda ilustrada gráficamente. ¿Podrías cambiar la diapositiva, por favor? Bueno,
Al derivar este concepto respecto al tiempo, tenemos que la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular alrededor del centro de masa se relaciona con la aceleración de las partículas. En este caso nuestra fórmula queda la derivada de h sub índice g, que es nuestra razón de cambio de movimiento angular, por la sumatoria del vector de posición de la partícula por la masa de la partícula por la aceleración de la partícula. Esto se debe a que, si recordamos conceptos viejos, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y es lo mismo que tenemos aquí, simplemente cambia la forma de expresar nuestra fórmula. Como dije, las variables en h' índice g va a ser la razón de cambio de cantidad de movimiento angular. M índice i sigue siendo la masa de la partícula. A índice i va a ser la aceleración de la partícula relativa al sistema centroidal en movimiento. Y ri sigue siendo el vector de posición de la partícula. Bueno, finalmente, viendo los conceptos que acabo de mencionar, se puede demostrar que la suma de los momentos de las fuerzas externas alrededor del centro de masa es rigurosamente igual a la razón de cambio de su cantidad de movimiento angular, que es lo que podemos ver en el gráfico de este lado. Y bueno, viendo la fórmula nos dice que la sumatoria de los momentos resultantes del centro de masa va a ser igual a la razón de cambio. Nuestra sumatoria de momentos resultantes alrededor del centro de masa es la figura que tenemos del lado izquierdo, que como podemos ver es nuestro eje y nos muestra los momentos resultantes sobre ese eje. Y del lado izquierdo podemos ver que está nuestra razón de cambio, que está ilustrada ahí con ondas angulares. Bueno, para reforzar lo que hemos visto a través de esta presentación, a nosotros se nos propuso resolver el ejercicio 14.31 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, capítulo de Dinámica, de Bill Johnson, la 9ª edición. Bueno, el 14.31 nos plantea: si el empleado de la línea aérea del problema 14.1 primero lanza la maleta de 15 kilogramos sobre el carrito para equipaje, nos pide determinar la energía perdida en dos casos. El primer caso, cuando la primera maleta entra en contacto con el carrito, y el segundo caso, cuando la segunda maleta hace contacto con el carrito. Bueno, para resolver este ejercicio es necesario resolver primero el ejercicio 14.1, ya que en él nos implementan datos que el ejercicio 14.31 no nos da como tal. Y también es importante ver que el ejercicio 14.1, los incisos que nos pide resolver son fundamentales para poder resolver el ejercicio 14.31. Bueno, el ejercicio 14.1 nos plantea que un empleado de una línea aérea lanza dos maletas, una de 15 kilogramos y otra de 20 kilogramos de masa, sobre un carrito para equipaje de 25 kilogramos. Si se sabe que el carrito está al principio en reposo y que el empleado imparte una velocidad horizontal de 3 metros por segundo a la maleta de 15 kilogramos y una velocidad horizontal de 2 metros por segundo a la maleta de 20 kilogramos, nos pide determinar la velocidad final del carrito si la primera maleta que se lanza sobre él y ya nos plantea dos casos: si la primera es la de 15 kilogramos y el segundo caso si la primera es la de 20 kilogramos. Bueno, esas velocidades que nos pide calcular vendrían siendo nuestras velocidades al instante de tener contacto con el carrito, las cuales nos van a ser de mucha ayuda para poder calcular la energía perdida en el ejercicio 14.31. Bueno, para reforzar lo que hemos estado viendo a través de esta presentación, vamos a resolver un ejercicio. Este ejercicio viene del libro de dinámica de Bill Johnson, 9ª edición, es el ejercicio 14.31.
Bueno, el ejercicio nos plantea que tenemos que calcular la pérdida de energía cuando dos maletas hacen contacto con un carrito de carga en una línea aérea. Pero el ejercicio nos propone que para resolverlo tomemos como referencia el ejercicio 14.1. Sin embargo, para resolver el ejercicio 14.31 es necesario resolver el ejercicio 14.1. Porque el ejercicio 14.1 nos plantea que un trabajador de una línea aérea arroja dos maletas a un carrito de carga. Una maleta con un peso de 15 kilogramos, la segunda maleta con un peso de 20 kilogramos y el peso del carrito que es de 25 kilogramos. El ejercicio nos dice que el trabajador arroja la primera maleta con una velocidad de 3 metros sobre segundo, la segunda maleta con una velocidad de 2 metros sobre segundo y que el carrito se encuentra en reposo, por lo tanto la velocidad pasa en cero. Estos serían nuestros datos de este ejercicio. Para lo que queremos encontrar son las velocidades cuando la primera maleta hace contacto con el carrito y la segunda maleta hace contacto con el segundo carrito. Para eso ocuparíamos estas fórmulas que más adelante las van a explicar otros compañeros. Como seguimos trabajando con la conservación del movimiento lineal, en el cual no interactúan otras fuerzas más que la velocidad y las masas del sistema, tenemos la siguiente fórmula que nos dice que la velocidad, la cantidad de movimiento que entra tiene que ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento que sale determinado por la velocidad final. Esto con nuestros datos queda de la siguiente manera, que la cantidad de movimiento en la primera maleta sería igual a la masa de dicha maleta, de la primera maleta, por su velocidad inicial, más la masa del carrito cuando va a entrar en contacto con el carrito, por su velocidad inicial del carrito, que en este caso sería de 0. Esto que tiene que ser igual a la sumatoria de las masas de la maleta y el carrito. Esto dado por que al final vamos a tener una velocidad constante en ambas masas, por lo cual solamente haciendo factor común vamos a obtener una velocidad final. Sustituyendo los datos que tenemos, vamos a realizar el desarrollo matemático, quedándonos que la velocidad final del carrito cuando entra en contacto con la primera maleta va a ser igual a 1.125 metros por segundo. Bien, pero no es la velocidad que nos piden de todo el sistema. Tenemos que saber con qué velocidad va a ir el carrito al final de todos los impactos, por lo cual nosotros vamos a realizar la sustitución del primer impacto, que sería todo esto, más el segundo impacto que está relacionado con la masa del carrito y su velocidad inicial, por lo cual al hacer una igualación vamos a tener igual por factor común la velocidad final y solamente tenemos que sumar las masas que están actuando en dicho sistema. Haciendo la sustitución de los datos que tenemos, nos va a quedar que, haciendo toda la sustitución y el álgebra correspondiente y el despeje de la velocidad final, vamos a obtener una velocidad final de 1.4166 metros sobre segundo. Para continuar con el ejercicio nos piden el inciso B, que es para la segunda maleta. Entonces, lo único que vamos a hacer es intercambiar en la fórmula de la masa 1 por la masa 2, que es la maleta 2. Entonces vamos a sustituir con el valor de la masa 2, que es 20 kilogramos. Hacemos todo el cálculo y quedaría que la masa 2, que es 20, por la velocidad 2, que es 2, más la sumatoria de la masa 3, por la velocidad 3, que es 25 por 0. Todo esto igual por la multiplicación de la masa 2 por la masa, esto va a ser igual a la
multiplicación de la suma de la masa 2 por la masa 3, que es 20 más 25, multiplicado por la velocidad del primer impacto. Entonces nos quedan las multiplicaciones: 40 más 0 es igual a 45 por la velocidad del primer impacto. Despejamos la velocidad del primer impacto, queda que 40 entre 45 es igual a 0.808 metros sobre segundo, pero no es nuestro resultado final. Tenemos que volver a emplear esta fórmula. Nada más lo que tenemos que hacer es cambiar los valores de la masa 2 y acá la masa 1 por la velocidad 1. Todo esto va a ser igual a la multiplicación de la masa 2, masa 3 y masa 1 por la velocidad final. Entonces queda que 20 más 25 por 0.88 por 0.88, que es el resultado que nos dio de la velocidad del primer impacto, más 15 por 3, que es la masa y la velocidad. Todo esto igual a la sumatoria de las masas, que es 15, 20 y 25 por la velocidad final. Entonces queda la multiplicación 39.996 más 45 es igual a 60 por la velocidad final. Volvemos a despejar la velocidad final y queda 84.996 entre 60. Entonces nuestra velocidad final queda de 1.441.68 metros sobre segundo. Si nos damos cuenta aquí, la velocidad final de la maleta 1 con la maleta 2 es casi idéntica. Esto se puede interpretar de la siguiente manera: las velocidades de las maletas prácticamente están conservando su velocidad, simplemente que la velocidad de la maleta 2 sale este decimal de diferencia porque tiene un poco más de peso, pero sin embargo las maletas siguen conservando su velocidad. Bueno, ahora después de estos cálculos ya conocemos la velocidad cuando la primera maleta impacta el carrito. En este caso sería esta de acá, la maleta de 15 kilogramos, y también ya conocemos la segunda velocidad cuando la maleta de 20 kilogramos impacta el carrito, que es nuestra velocidad final, que como les dijo mi compañera, no importa el orden en que la arroguemos, la energía se sigue conservando, sigue siendo lo mismo. Ahora podemos sustituir nuestra fórmula para calcular la pérdida de energía en cada maleta, cuando se tira la maleta A y tiene contacto con el carrito, y cuando se tira la maleta B y tiene contacto con el carrito. Y como siguiente tenemos las fórmulas que vamos a ocupar para sustituir los valores, y es el cambio de la energía cinética, que es igual a la energía cinética inicial menos la energía cinética final. Y también tenemos el cambio para calcular el sistema general, que es la energía cinética igual a un medio de la sumatoria de masa por volumen al cuadrado, pero por velocidad al cuadrado. Y en el inciso B vamos a sustituir el cambio de la energía cinética y vamos a sustituir en la fórmula. Tenemos un medio por la maleta 1 y la velocidad 1 al cuadrado más un medio por el valor de la masa del carrito, y esto va multiplicado por la velocidad 3 al cuadrado. Y de este lado tenemos que es menos un medio de la masa de la maleta 1 más la masa del carrito, y esto va multiplicado por la velocidad que ya se calculó anteriormente. Y tenemos que un medio, aquí ya sustituimos todos los valores, que es el valor de la masa 1, que es 15 por 3 al cuadrado más un medio de 25, y en este caso después calculamos lo demás, que es un medio. Aquí se hace la suma de la masa 1, que es la masa de la maleta 1, más la masa del carrito y el valor de la velocidad que ya fue calculado, que es 1.125 al cuadrado. Después hacemos las multiplicaciones, y en este caso esta parte se hace 0, ya que tenemos pues el 0 y pues multiplicado pues nos da 0, y de este lado entonces nos quedaría 67.5 menos lo que es esto, que es 25.132. Y al final tenemos que
nos da 42.188 joules. Esto quiere decir que cuando la maleta 1 choca con el carrito hay una pérdida de energía de 42.188 joules. Bueno, continuando con el ejercicio que antes mi compañero mencionó, ahora calcularemos la energía perdida al arrojar la segunda maleta al carrito. Básicamente utilizaremos la siguiente, la fórmula que antes hemos visto, sustituyendo los valores mencionados. Siguiendo con el proceso, sería 1/2 por 20 por 2 al cuadrado, más 1/2 por 25 por 0 al cuadrado. El primer corchete nos da el resultado de 65.3125. Continuando con la operación, menos 1/2 por 20 más 25 por 1.4168, que nos da como resultado 60.2026. Y esto, restando todo, nos da un valor de 5.1225 joules, que es la energía que le ayuda a la maleta. Bueno, y por último, dado todo lo que vimos a lo largo de esta presentación, podemos concluir que la energía de un sistema obedece a un dualismo perfecto: la energía limpia de desplazamiento de su núcleo más la energía caótica relativa contenida dentro de ella. Aquí podemos ver la energía de traslación del centro de masa, energía cinética interna relativa y la energía cinética total del sistema. Como la fórmula lo muestra, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la velocidad de 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, más la sumatoria de 1/2 por la masa de la partícula por la velocidad de la partícula al cuadrado. Las variables de 1/2 por masa por velocidad es la energía cinética del centro de masa, y la sumatoria encapsulada es la energía cinética intrínseca del sistema relativo G, X, Y, Z.